Sí. Liderar es esa capacidad de poder influir en otras personas siempre con un objetivo común. Hoy los liderazgos buscan la centralidad en las personas. Salgo de la premisa y estoy convencida que el mundo necesita mejores líderes más humanos con foco en el desarrollo de las personas. Por ejemplo, un chico que nos está escuchando dice: yo tengo de ídolo a Messi y Messi es mi mentor y Messi es la persona que me inspira a hacer las cosas, del cual tomo muchas cosas para ser quien soy. ¿Cómo podemos romper con eso? Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Lorena Encantada. Marino. ¿Cómo andan? ¿Todo Muchas bien? gracias por la invitación. ¿Cómo llegas a este momento? Porque siempre preguntamos eso, ¿cómo terminás este día, esta semana? Mira, venía pensando en el auto mientras que manejaba. Fue una semana de muchas emociones, por distintas situaciones familiares. Mi padre cumplió 80 años. Laborales, obviamente, tengo una consultora, entonces, bueno, temas de mis clientes, acompañar a mis clientes, y que es un contexto muy especial y digo de enormes desafíos. Sí. Y también en lo personal, ¿no? Esto a todos nos va interpelando. Así que nada, fue una muy buena semana con muchas emociones, ¿no? Y eso está bueno, siempre terminar la semana. Yo siempre termino el día y agradezco lo aprendido, las cosas, aunque sean muy chiquititas, que aprendimos ese día, porque la vida es un aprendizaje constante. Tal cual. Qué bueno eso. Y vamos a contarle a la gente, Lore es la fundadora y CEO de Crear Valor Juntos, que es la primera consultora en Argentina que integra en todos sus programas el mentoring. Exactamente. ¿Querés contarnos un poco Sí. qué es Crear Valor Juntos? Sí, lo dijiste muy bien. Es la primera consultora argentina en integrar en todos sus programas la herramienta del mentoring, que a diferencia del coaching que trabaja el ser, la persona, el mentoring trabaja en el despliegue profesional de la persona. ¿Y con quién trabajamos? Con líderes y equipos completos. ¿Para qué sectores? Para el sector corporativo, para el ámbito público, para CEOs de compañías, para personas individuales, para pymes, para emprendedores. A mí me interpela mucho, el tema del liderazgo me interpeló a lo largo de mi carrera, casi 30 años en relación de dependencia, dedicándome, mi carrera de base es la comunicación, y digo es porque sigue siendo, lo que hice fue una resignificación. Luego, esos 30 años que ejercí la profesión fue en el ámbito privado, el ámbito público, y siempre me interpelaron los liderazgos, porque yo creo que un buen líder te ayuda a desplegar todo tu potencial y tu talento, porque todas las personas lo tenemos, muchas veces no sabemos cuál es nuestro talento. Ahora, un mal líder no te deja crecer, No. Claro. no te deja Sí. desplegar. Y eso fue lo que me llevó a escribir un libro que se llama Crear Valor Juntos, que publicó Editorial Planeta en el 2019. Y ahí fue cuando dije, quiero resignificar. Siempre decía que a los 50 años iba a vivir otra vida, tengo 53. Y era una manera también de devolver parte de todo lo aprendido, porque yo creo que uno es producto de la sumatoria de muchas personas en nuestra vida. No somos solos, en la vida no hacemos nada solos, siempre Sí. es con otros. Por eso es el nombre Crear Valor Juntos, porque yo creo en esa creación de valor compartido. ¿Recordás alguna de esas personas que se presentaron en tu camino y te ayudaron a ser quien sos hoy? Sí, tengo un montón de personas, muchas. La primera que reconozco es mi abuela, mi abuela paterna, que yo en mi libro le dedico un capítulo porque fue una persona muy inspiradora para mí. Mi abuela, siendo muy joven, quedó viuda y tuvo que hacerse cargo de dos hijos, uno con polio. En ese momento en la Argentina estaba la polio a full, y además mi abuelo era representante en ese momento de una empresa petrolera de YPF. Sí. Y bueno, mi abuela no tenía ni idea de contabilidad, de nada, y se tuvo que hacer cargo de golpe, aprender a contabilidad a distancia y demás. Y de mi abuela tengo mucho, aprendí que frente a los obstáculos hay que seguir adelante, que no hay que llorar por las cosas materiales, siempre me decía, que todo eso va y viene. Y mi padre es igual, pero mi abuela me marcó mucho en también súper sociable, le encantaba escribir. Creo que tengo mucho de la carrera de relaciones públicas, mira. porque mi abuela era así.
Así que mi primer gran mentora es mi abuela, más allá de mi familia, pero identifico como personas muy fuertes, ¿no? Mi abuela. Claro. Una persona, un gran mentor para mí que sigue siendo y está muy presente en mi vida fue Marcelo Nachón, que siempre digo fue esos jefes que siempre digo que es como que descubrió en mí una piedrita bruta y la pulió. Claro. Sí, hay algo que me parece interesante, porque creo que va de la mano a lo que estás contando, también, porque también es la primera... lo primero que se me viene a la cabeza cuando haces esa distinción, bueno, mira, por un lado son líderes y por otro lado también están los jefes o las personas que están ocupando cierto rol. ¿Cuáles son esas primeras distinciones que vos primero lo viviste como experiencia a lo largo de tu carrera en el mundo de la comunicación y ya después dedicándote específicamente a eso? Es decir, chicos, miren, creo que estas cosas son de líder. Y ya cuando hay estas otras cosas no son de líder. ¿Existe ese límite? Sí, existe porque no todas las personas que están a cargo de equipos, digamos, son líderes. Bien, claro. Sí. Liderar es esa capacidad de poder influir en otras personas siempre con un objetivo común. Siempre. El líder es esa persona que acompaña al desarrollo de las personas. Por eso la primer gran distinción que hay que hacer, que no es lo mismo liderar, que significa desarrollar personas, acompañar el desarrollo de personas, que gestionar tiene que ver con lo operativo, gestionar el día a día en un equipo, ¿sí? Bien, bien. Hay personas que tienen las dos habilidades, liderar y gestionar, y hay personas que no, que solamente, digamos, son muy buenas gestionando. ¿Está mal? No, porque necesitamos que en los equipos haya diversidad. Pero también hay una enorme distinción que tiene que ver con el que es jefe, ¿sí? Claro. El que es jefe desarrolla y desempeña ese rol a partir de el rol, del poder. Se ancla específicamente en su rol a partir del poder que tiene, ¿sí? Pero Sí. no es una persona Que tiene que se lo otorga también. Exactamente, pero que además el jefe está arriba, el equipo está abajo, Sí. falta comunicación, falta interacción, ¿no? Son esos liderazgos más transaccionales. Es jerárquico. Exacto, bien jerárquico, que es te pido, me das, no conecta con la emocionalidad. Y hoy los liderazgos buscan la centralidad en las personas. El mundo está yendo a liderazgos humanistas, donde en estos liderazgos humanistas el centro son las personas, porque yo no puedo liderar a todas las personas por igual, Sí. porque cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros tenemos talentos diferentes, y el punto es que el líder lo que trabaja es en la complementariedad de esas personas para obtener los mejores resultados para los equipos. Y esto es una distinción muy importante a tener en cuenta. Entonces yo lo que identifiqué a lo largo de mi carrera, que yo tuve jefes y tuve líderes y tuve, en el caso, digamos, de Marcelo, que fue la persona que fue el primero que yo identifico como, Sí. y que hoy sigue estando en mi vida, trabajé en muchas instancias con él, fue esa persona que me daba la confianza, esa persona que súper exigente a los resultados, pero acompañando el proceso. Siempre me decía que yo muchas veces me enojaba porque le decía, pero a mí me exigís más, y entonces él siempre decía, porque vos das más, ¿no? Claro. Y esto es como, esto de acompañarte, ¿no? Y después tuve otras 3 personas más en mi carrera profesional, que fue Carlos Moltini, que fue el CEO de una de las empresas donde yo trabajé y reportaba a él, que es Cablevisión, Martín Echevers, con el cual trabajé también en el Grupo Clarín, y fueron esas personas que confiaron en mí, es más, confiaban más en mí en un montón de habilidades que yo no sabía que tenía y que ellos la veían, y esas personas para mí que me dejaron crecer, que confiaron en mí, son grandes líderes, ¿sí? Claro. Y eso hago una distinción. Por eso en los liderazgos siempre decimos que encontrar esas personas que te marcan, que te dejan huella, que a veces es con una palabra, a veces es con el acompañamiento, pero Que están necesitamos de esas personas. Sí. Y una cosa Sí, que sí. me gustaría decirles en relación a este punto. Liderar no necesariamente tenés que estar en una posición de liderazgo, ¿sí? A veces en los equipos hay líderes que son esas natos, porque el liderazgo tenemos personas que nacen con estas características y hay otras personas que si quieren desarrollar y quieren decir yo quiero ser líder, lo pueden desarrollar. Claro.
pero hay un tema de actitud, de decir yo quiero esto. Claro, sí. Ok. A eso quería llegar que, por ejemplo, yo lo llevo un poco a lo que es el ámbito del fútbol, ¿viste? Por ejemplo, la gente de afuera asocia mal que el capitán es como el líder, ¿no? Pero hay muchas situaciones en donde en un equipo el capitán se lo otorga a una persona que capaz es nueva en el equipo y le otorga, por ejemplo, la dirigencia. Llevándolo un poco al ámbito corporativo. ¿Cómo es la situación en la que a una persona se le otorga, por ejemplo, la posibilidad de ser jefe de un gran equipo y esa persona se encuentra en la situación donde dice, che, yo quiero ser líder, pero no tengo sustento todavía del grupo, no tengo la aprobación y no me está sosteniendo un grupo como líder todavía? ¿Eso se puede construir? ¿Se puede trabajar? Sí, por supuesto que sí. Primero, cualquier persona que tiene un equipo a cargo Sí. necesita primero la validación, digamos, primero de él mismo, confianza en él mismo y después confianza, generar la confianza en su equipo. Y ahí hago otras dos distinciones. No es lo mismo grupo que equipo. Bien. Grupo es un grupo de personas y esto se ve un montón en el mundo laboral. Grupo de personas que trabajamos cada uno mirando nuestro silo, nuestro ombligo y no trabajamos por un objetivo común. Coinciden en un lugar y porque están ahí por algo, pero no hay un trabajo coordinado. Exactamente, Bien. no hay un trabajo de equipo. Cuando yo trabajo en equipo son un grupo de personas que trabajan por un objetivo común. Y entonces ahí hay un líder, porque por ese objetivo común hay un líder, ¿no? que amalgama la sumatoria. A mí me gusta hablar de los equipos de trabajo siempre como si fuera un gran rompecabezas. Todas las piezas son diferentes y yo tengo que tener la habilidad como líder de poder encastrarlas, ¿sí? Porque ahí te encontrás que a veces tenés en los equipos personas que hacen lo mismo, pero te aseguro que la frutilla final del postre la ponen diferente, porque está el ADN de las personas diferente. Claro. Sí, te quería consultar, Lorena, ¿cómo es el proceso en el que una persona se convierte en líder? O sea, ¿qué hoy identificás en esos pasos o procesos? Lo mismo después el mentoring. ¿En qué consistiría esta práctica que hacen en crear valor juntos? Perfecto. En el caso de, digamos, el líder, para convertirse en líder, primera gran definición es quiero ser líder. Y que entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué quiero ser líder? El líder tiene mucha vocación de servicio, porque es esto, yo estoy acompañando el desarrollo de otras personas. ¿Para qué? Para juntos ir a buscar el resultado final, que es el resultado que en la organización en la cual trabajemos nos están pidiendo, porque todos los equipos de trabajo tienen un propósito más allá del propósito de la organización. Cuando hablamos de ese propósito es ese para qué hacemos lo que hacemos, encontrarle el sentido. Entonces, como líder, yo lo primero que tengo que hacer es cómo me voy formando. Bueno, es muy importante el trabajo personal de cada uno. Y yo insisto en esto, que la primera base de los liderazgos es el autoconocimiento. Si yo no sé qué tengo yo para ofrecer, cuáles son mis fortalezas y mis oportunidades de mejora, imposible que yo pueda liderar a otras personas. ¿Sí? Sí, sí. Y esto es trabajo interno, porque todas las personas tenemos luces y sombras y hay que bajar adentro al aljibe a revisar nuestro baldecito, Encontrar ¿sí? lo que- Y encontrar lo que hay, y es con eso salir a buscar. Siempre digo muchas personas cuando quieren liderar dicen quiero ser como tal persona. Y yo siempre digo si a vos esa persona en la cual vos te inspirás, quiere decir que seguramente vos algo de eso tenés, ¿sí? Ahora, lo que vos tenés que hacer es desarrollar tu propio estilo de liderazgo. Porque el estilo de liderazgo es como tu traje a medida. Si vos te copiás o te pones un traje que no es tuyo, se nota. Y se empiezan a ver las hilachas y se empiezan a ver los chingues, ¿sí? Entonces cada uno tiene que hacerse cargo y diseñar su propio liderazgo. ¿Esto qué quiere decir? Hacerme cargo de lo que yo tengo para ofrecer, porque insisto en esto es porque yo lo que veo muchas veces es que las personas llegan a determinadas posiciones y no saben lo que tienen para ofrecer, ¿sí? Wow. Entonces, todas las personas tenemos para hacer un aporte de valor. Después, cuando estoy dentro de un equipo, es acompañar a que cada una de las personas que trabajan para vos, conocerlas, primer punto 1 como líder, conocer quiénes son las personas. Yo veo muchas veces líderes que no tienen ni idea de las personas con las cuales conforman sus equipos de trabajo. Claro. Entonces se le quiere pedir a las personas que conforman tus equipos cosas que los líderes no hacen.
Y hay algo que hoy es clave, que es la coherencia, algo que trajeron las redes, Sí. ¿no? En la transparencia, ¿no? Sí, Todas hay esas algo, cuestiones. Lore, que a mí me llama la atención cuando te escucho hablar acerca de este momento de la época que estamos pasando con las redes sociales, con la tecnología, donde podemos empezar a hablar de cuestiones como las emociones, cómo nos sentimos, sobre la inteligencia emocional. Vos mismo mencionás la palabra y el concepto de el autoconocimiento. Ahora, veo, no sé cómo será, quizás muchas personas, muchos profesionales a lo largo del tiempo han ido adaptando, han ido incorporando esto, principalmente el decir, bueno, en lo corporativo, pero por ejemplo, vamos al caso puntual de muchas pymes, donde es difícil plantearle muchas veces estas situaciones a las personas que están en ese rol, en ese mando. Digo, empezar a autoconocerme y empezar esto, y cómo chocás después con ese día a día cuando quizás ese líder o esa situación que está gestionando tiene el problema y en su foco es, bueno, tengo quilombos acá, tengo un equipo que mantener, tengo que pagar esto, tengo que rendir cuentas acá. ¿Cómo en ese contexto y en esa nube y en esa situación yo me puedo poner a empezar a trabajar estos roles? Bien, importantísimo. Digo, yo por suerte estoy viendo algo en las pymes, cada vez más profesionalización, Sí. pasando de las etapas fundacionales a las etapas de profesionalización. Y en eso creo que la pandemia nos trajo nos develó un montón de cuestiones que hasta ese momento no las teníamos tan claras. Yo creo que la pandemia lo que nos trajo es descubrir que las personas somos vulnerables. Nos encontramos con nuestras emociones, viviendo en nuestras casas, con nuestras familias, teniendo que gestionar nuestros equipos, pero también nuestro día a día, y nos empezaron a pasar cosas. Y esto marcó, ¿por qué? Porque las generaciones baby boomer, generación X, nosotros venimos desde un mandato que es el hacer para tener. No conectábamos las emociones, ¿sí? La generación millennial, centennial, al mundo laboral le ha hecho muy bien, Somos recapos. porque incorporaron el tema de la emocionalidad. Mirá. Entonces hoy las personas son el ser, para tener. ¿Qué digo con esto? Por supuesto que por eso necesitamos de la inteligencia emocional, y ahora más que nunca con la inteligencia artificial. ¿Por qué digo? Porque la emoción es lo que nos diferencia con la inteligencia artificial. Claro. ¿Sí? Sí. Y yo creo que vino a complementar, pero para eso nos tenemos que preparar. Entonces, respecto a qué puedo hacer yo dentro de, por ejemplo, una pyme, es empezar a mostrar que existen otras maneras de hacer las cosas, donde es importante las personas, el aporte de valor de las personas. Las personas somos, dentro de las organizaciones, el valor más importante, ¿sí? Ahora, yo siempre digo que esos son los liderazgos focalizados en las personas, en esos liderazgos humanistas, que muchas veces se lo ve como algo soft, y en realidad no es soft. Porque es un liderazgo es un liderazgo que busca los resultados, pero la diferencia es no a cualquier resultado, priorizando las personas y la sostenibilidad del negocio, ¿sí? Dicho esto, uno tiene que desarrollar mucho las habilidades blandas, sobre todo la empatía, cuando va a organizaciones que por ahí de estos temas no saben, y que lo primero porque vos pensás que frente al cambio, muchas veces, y te diría que es lo habitual, lo primero que nos encontramos es la resistencia al cambio. Sí. Porque el ser humano es un ser de cambio. Permanentemente estamos cambiando, ¿sí? Sí. Pero cambiar significa atravesar un punto de dolor, porque es salirme de una zona de confort para ubicarme en otra. Y eso tiene puntos de dolor que tengo que atravesar. Claro. Entonces, para una persona que lideró toda su vida de una determinada manera, que vos vayas y le digas, bueno, ahora tenés que hacer esto diferente, lo primero que te va a decir es, no, pará, yo lo venía haciendo de esta manera, ¿por qué tengo que cambiar? Si a mí esto me daba resultado. Lo que pasa es que el mundo está cambiando, en un mundo donde hay una movilidad laboral tremenda, Sí. donde el vínculo Una con... rotación. Exactamente, donde hay un vínculo con el trabajo diferente, donde hoy se prioriza el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, donde es muy importante conectarme con las emociones.
Si yo no empiezo a gestionar estos cambios y a ser consciente de los cambios que hay, el sistema me va eyectando. Va a ser Y una- entonces es muy bastante difícil atraer talento cuando yo me encuentro con formatos, ¿no? Y te digo, escucho un montón a las pymes, Sí. a empresas pymes que dicen, me cuesta mucho atraer talento, claro, pero tienen formatos muy tradicionales, Convencionales. exactamente, de horario fijo, de cero flexibilidad. Va a ser una exigencia de mercado la Es- inteligencia artificial emocional. Exactamente, y así como también la inteligencia artificial va a ser una demanda en el mercado. ¿Por qué? Porque vos te vas a encontrar con profesionales que la gran diferencia va a ser que encuentres profesionales que sepan utilizar la inteligencia artificial. Mira. Ujú. Sí. Y desde tu rol, ¿cómo competís ahora con una gran también hay con esto creo que del momento y de la época se democratizaron desde el coach ontológico, desde las 1000 variables. Hoy entras a cualquier redes sociales y hay un montón de personas explicándote cómo vos tenés que ser, qué tenés que hacer para conseguir tal resultado. ¿Qué ves vos de ese fenómeno en el cual, viste, hay muchísima gente, y mucha gente certificada, que tiene su título, que tiene su experiencia, que lo dicen realmente honesta? Hay muchas otras personas que no, viste que se puso de moda mucho el sé tu propio jefe y demás. ¿Cuál es tu mirada hacia esos discursos? Yo creo que primero cada uno tiene que ser lo que quiere ser. Entonces, en este sentido es, si yo considero que y quiero cambiar y quiero hacer mi proceso de transformación, lo voy a hacer. A mí, yo soy muy respetuosa de los tiempos de aprendizaje de cada una de las personas. Me parece que nadie tiene la verdad, son percepciones de una realidad, que también tenemos que tener mucha empatía y mucha humildad en que cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Entonces, no creo que hay que ser de una determinada manera para buscar determinados resultados. Puede ser de la manera que vos consideres, poniendo en juego, teniendo en claro lo que vos querés. Lo que muchas veces nos pasa es que nosotros no sabemos lo que queremos. Entonces, como Sí. no sabemos lo que queremos, es como, bueno, vamos dando distintos manotazos. A ver si Pero- aparece algo. Exactamente, pero cuando uno se detiene un segundo y para la pelota un segundo y dice, a ver, bueno, ¿yo dónde me veo de acá a 3 años, a 5 años? Y no estoy hablando de roles dentro de una organización. ¿Cómo me quiero sentir yo? ¿Qué es Claro. lo que me hace feliz? Porque en la vida lo más importante para mí, primero, es ser buena persona. Base. Sí. Sí. Tener valores y trabajar para ser feliz, pero el ser feliz es una elección, ¿sí? Entonces, no creo que haya fórmulas, nadie tiene una fórmula. Yo tengo que aprender a probar cosas, equivocarme, porque es parte del proceso de aprendizaje, y que cada uno elija su propio camino, diseñe su propio camino. No es lo que le funciona a uno, no le funciona a otro. Por eso el mentoring para mí, y atando con tu pregunta que nos había quedado inconclusa, el mentoring para mí es la herramienta que te permite el desarrollo, acompañar el desarrollo de las personas. ¿Por qué? Porque vos transferís en el mentoring a partir de tu experiencia, ¿sí? El mentor no habla de sí mismo en un proceso de mentoring, lo que hace es buscar su kit de herramientas para poder empatizar con diferentes percepciones de una realidad y decir, bueno, y esto que vos hoy estás transitando, si lo ves de esta otra manera, porque uno lo que hace es interpelar, ¿no? Y poder ofrecer distintas alternativas. Entonces, lo que digo es, yo creo que el coaching es una herramienta súper importante y que de hecho puede trabajar perfectamente con el mentoring como complementario. Creo, acá capaz corregime, yo soy coach ontológico, quizás es más general. Sí, y a diferencia de esto es, en el mentoring no trabajamos temas personales. Y en el caso de crear valor juntos particularmente, la gran diferencia que tiene crear valor juntos respecto, digamos, es su diferencial frente al mercado es todos los mentores de crear valor juntos son profesionales que pasaron por el mundo corporativo y el sector público o el mundo emprendedor ocupando posiciones de liderazgo y de máxima responsabilidad. Porque vos, para acompañar el proceso de otra persona, vos debés haber estado
en ese lugar. Entonces, eso para mí es condición sine qua non. Yo no puedo estar hablando con alguien de algo que desconozco. ¿Mm? Y en esto también el mentoring requiere mucha humildad, mucha vocación de servicio, mucha escucha, mucha empatía. Primero es la humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas, que llegar a un determinado lugar no es a veces todo color de rosa, hay muchos tropiezos, hay muchos errores, y eso hay que aprenderlo. La vida no es directa y uno no llega, ¿no? Yo siempre creo que los sueños se hacen realidad cuando uno trabaja fuerte por ese sueño, Total. digo, ¿no? Sistemáticamente y poniendo lo mejor de uno. Ahora no sabemos a dónde vamos, porque a veces soñamos algo y la vida para nosotros nos propone algo diferente. ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno de nosotros tiene un aprendizaje para hacer en este camino que estamos. ¿Sí? Sí. Hay dos conceptos que me gustaría tomar, que es el de crear valor y volviendo al concepto de autoconocimiento, que para mí es súper importante encontrar todo eso viendo un poco para atrás, viendo nuestra historia, de dónde venimos, qué es lo que pensábamos cuando éramos más chicos. Ahora, vos cuando estabas saliendo del secundario, mirá a la época que te llegó, ¿qué tenías en la cabeza en ese momento que vos puedas relacionarlo con qué estás haciendo hoy? Yo siempre desde muy chica tuve vocación de servicio, desde muy chica. Eso lo identificó en mí desde los primeros años y siempre quise hacer relaciones públicas. En realidad yo quería estudiar relaciones públicas. Pero bueno, en ese momento era una carrera muy incipiente. Sí, no tan reconocida como claro, ahora. Y de hecho a mis padres, sobre todo a mi papá, cuando le dije que iba a estudiar comunicación, me dijo, te vas a morir de hambre de eso. Fue la primera, ¿no? Y era una carrera nueva, que no sé, que cuando yo la arranqué estaba recién pasándose a hacer una licenciatura, pero al principio había iniciado como una carrera terciaria. Mirá. Y a mí eso me interesaba siempre. Además tengo recuerdos desde muy chica de mi abuelo me regaló a los 6 años un grabador y yo grababa a todas mis amigas, le hacía entrevistas a mi familia, o sea, como el juego de la radio lo tenía. Y siempre me encantó, yo me reconozco en mí algo que es, yo soy puente. Yo vivo vinculando gente, me sale naturalmente, es más, me contás vos algo y yo te digo, bueno, te tenés que relacionar con... Pero me sale, ¿sí? Esto es del networking, lo tengo incorporado. Entonces, hay muchas cosas que tengo que identifiqué de grande, pero debo decirles que hice mucho trabajo interno en mí. Muchísimo, y lo sigo haciendo. Toqué fondo muchas veces. Sí, se nota cuando hablas que tenés trabajo interno. Ay, bueno, muchas gracias. Muchos años, toqué fondo muchas veces, me equivoqué muchas veces y fue también aprender desde ese lugar. Es importante ese mensaje. Totalmente. El aprender a equivocarse y sacar como un rédito de eso. Totalmente, y hablábamos de los liderazgos tradicionalistas y yo tuve liderazgo tradicionalista durante mucho tiempo porque la realidad es que cuando yo empecé a liderar equipos, alrededor mío no había mujeres liderando, era de las... Sí. Por lo menos en mi organización era una organización muy masculina y entonces había muy pocas mujeres y yo no tenía referentes mujeres. Entonces lo que hacía era... en cierta manera identificar lo que me gustaba de mis jefes. Sí. Y apliqué eso. Eso te lo quería preguntar, pero viste que es un tema, pero ya que lo dijiste, ¿cómo te abriste paso en un mundo de hombres? Bueno, ahora te cuento esto que me pasó. Primero te quiero contar esto porque para mí fue el primer quiebre mío en materia de liderazgo. Entonces, nada, me tocó enormes desafíos manejando crisis. Y me pasa en un momento que tenía un equipo de millennials, allá por el 2010, que me interpela y me dice, Lore, un día que estamos haciendo un trabajo de feedback, yo estaba haciendo un proceso de coaching para mí, entonces que me lo había dado la compañía donde trabajaba, y pedí que también trabajaran con mi equipo. Entonces había una actividad que era todos juntos. Y me acuerdo que algo que escuché y a mí me interpeló y fue como una daga. Mi equipo me dijo, Lore, nos encanta trabajar con vos, pero te tenemos miedo porque nada alcanza, ¿no? Nada alcanza. Y lo primero que hice fue pedir perdón porque hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Y a partir de ahí me empecé a trabajar mucho en mí y en mi liderazgo. Yo venía desde el 2002 con una búsqueda, pero eso fue como un gran quiebre y ahí descubro este liderazgo colaborativo. En el 2010 descubro la herramienta del mentoring y ese fue como un quiebre en mi vida que empecé a mezclar
el liderazgo colaborativo, con el mentoring, y tenía unos resultados tremendos en mis equipos. Sí. Con equipos chicos, llegué a liderar un equipo de más de 100 personas y los resultados eran impresionantes. No tenía que ver con el formato o la cantidad de personas, tenía que ver cómo uno impactaba con la herramienta, ¿sí? Entonces creo que tiene que ver con eso, con cómo uno, en definitiva, empieza a identificar su pasado. Y yo siempre digo que las personas somos la sumatoria de cosas. A mí mi carrera profesional no me determina. Cuando estábamos abajo te decía, cuando antes de ingresar al estudio, decía que esta es una profesión que para mí es hermosa, porque no es una cosa o la otra, es la sumatoria de cosas. Porque yo a lo largo de mi vida hice muchas cosas en comunicación. Hice comunicación política, gestión de crisis, hice prensa muchísimos años, ¿sí? Y hoy estoy haciendo liderazgo, donde la habilidad de la comunicación es clave para que un buen líder pueda llegar a su equipo. Si no sé comunicar de una manera asertiva y efectiva, no voy a lograr los resultados. Entonces, yo siempre hablo de esto, de la trayectoria. Y la trayectoria que es la suma de las experiencias que las personas tenemos, ¿sí? Sí. Entonces, eso me parece muy, muy importante, y reconozco en mí, desde muy chica, estas cuestiones que tienen que ver con la vocación de servicio, el ayudar a otro. Yo amo lo que hago, y a mí me hace muy feliz todos los días cuando yo veo personas que yo acompaño o equipos, sí, veo los resultados y digo, es por acá. Y eso a mí me gratifica el alma. Es como decir, bueno, sí, es posible. Porque creo, ¿qué es lo que me mueve a mí? ¿Qué me movió a mí la creación de Crear Valor Juntos? Fue que yo salgo de la premisa y estoy convencida que el mundo necesita mejores líderes. Líderes, sí, más humanos, con foco en el desarrollo de las personas, ¿sí? Entonces, basta de los liderazgos silos, basta de mirarnos el ombligo, porque el mundo está necesitando, y lo pide a gritos, otro tipo de líderes. Sí. Entonces, yo estoy convencida de esto, que el mundo necesita otro tipo de liderazgo, y desde Crear Valor Juntos es desde la creación de valor con el otro. El otro, muchas veces los diferentes, los que por ahí una persona que piensa diferente, enseguida vemos, bueno, es mi enemigo. No, te está aportando una mirada que vos no tenés, y hay que ser muy humilde y muy empático para poder aceptar qué me está trayendo esta persona, qué me está enseñando, qué me está descubriendo, porque lo que me incomoda del otro es lo que yo tengo que trabajar. La ley de espejo. Exactamente. Lore, hay dos preguntitas más antes de ir terminando la conversación. Una es, a nosotros nos escuchan un montón de chicos, un montón de jóvenes, sí, que están estudiando, que quieren emprender. Muchos son, la mayoría del mundo de la comunicación, pero también de otros ámbitos. ¿Qué recomendaciones o qué podrías decirle, ya sea, che, léete este libro, enfócate en esto, o qué te sirvió a vos y le querés decir a esos chicos que nos van a escuchar? Lo primero que diría es que primero hay que escucharse a uno. 2, en esta profesión, y seguramente en todas, pero esta profesión particularmente requiere de la curiosidad. Bien. Ser curioso es indagar, preguntar. Esta es una profesión que nos abre un montón de puertas. Ahora, nadie te viene a tocar. Hay que ir uno. Tiene que ser una profesión que tiene una actitud muy proactiva. Sí, moverse. Exactamente. Y el diferencial es salir a buscar las oportunidades. Las oportunidades te van a llegar cuando vos salís a buscarla. Entonces digo, más allá de leer, más allá de leer y cultivarme, escuchar cosas diferentes, de distintas disciplinas, me abre la cabeza, me enriquece, ¿sí? Sí. Si solamente nos enfocamos en nuestra profesión, nos aislamos del mundo, y necesitamos ser seres también que trabajemos nuestra creatividad, nuestra innovación, pero la capacidad de curiosidad tiene que estar todo el tiempo. Entonces yo a alguien que está estudiando le diría, ¿sabes qué? Tenés hambre de aprender de todo lo que te guste, de lo que te interpele, de lo que tengas ganas, porque en definitiva ese va a ser tu huella cuando vos vayas a un lugar de trabajo, va a ser tu aporte de valor. Claro. Entonces cuando se van a presentar, muchas veces yo digo, no importa si no tenés experiencia, porque muchas veces yo hablo un montón con jóvenes y dice, bueno, pero no me toman porque no tengo experiencia. Sí, vos tenés que poner en juego todo lo que vos aprendiste, todo lo que vos tenés de tu trayectoria, de tu colegio, quizás son tus capacidades, en qué sos bueno. Todas las personas somos buenos en algo, ¿sí? Bien. Entonces, más de mirada hacia adentro.
Bien, Sí. me gusta. Y antes de ir con esa última pregunta insignia que la va a hacer Mati, voy a hacer yo. hablamos de mentoring, hablamos de personas que inspiran, pero nos faltó hablar de un concepto que es el de ídolo. Mm. ¿Cómo romper con esa imagen del ídolo que capaz no es un mentor, pero vos agarrás inspiración, pero viste, hay mucha gente que dice que tenés que matar a los ídolos? ¿Cómo lo podemos conectar? Porque, por ejemplo, un chico que nos está escuchando dice, yo tengo de ídolo a Messi y Messi es mi mentor y Messi es la persona que me inspira a hacer las cosas, del cual tomo muchas cosas para ser quien soy. ¿Cómo podemos romper con eso? Pero Messi es un ser humano. Claro. Sí, Y lo primero que tenemos que conectar es que para conectar con esa persona es tener en cuenta que esa persona es una persona como yo, a la cual le Claro. pasan las mismas cosas. ¿Sí? Bien. Que no construyamos, una cosa es la construcción de la imagen que se hace Bien. de esa persona, pero a esa persona le pasan las mismas cosas que a nosotros, ¿sí? Sufre, le pasan cosas lindas, pero también le pasan cosas dolorosas. Muchas veces cuando vemos solamente esto lindo, estamos desconectados, porque la vida tiene un montón de altibajos. Entonces a mí me parece que cuando uno humaniza a esos ídolos, está buenísimo porque detrás de eso hay personas. Cuando vos bajás esa coraza, que muchas veces se construye y que no se las construyen ellos, a veces es el imaginario. Sí. sí, la En definitiva, detrás de eso encontramos seres que son seres humanos que les pasan un montón de cosas iguales que a nosotros, ¿sí? Entonces, que tienen las mismas necesidades que nosotros. Entonces, lo primero que diría es, más allá de... Y trajiste una persona que para mí es una persona que trae... Messi tiene muchas características de líder, tiene muchas características de líder, más allá de ser el capitán de la selección. Toda esa selección tiene mucho y ha demostrado muchas habilidades. Digo, partiendo de la base de Scaloni, digo que me parece que es un gran líder de cómo ha armado los equipos, ¿sí? En cada una de las presentaciones de la selección. No estoy hablando de los resultados futbolísticos, ¿sí? No, pero estoy justo hablando el caso del aporte de las características al de cada grupo. una de las personas y cómo las va concretando. Es más, es algo que siempre se le ha cuestionado a él durante mucho tiempo de por qué, de que no era el líder, era el 10, era el mejor jugador, pero no era líder. Y también tenía un grupo en su momento y demás, pero los resultados no se le daban. Ahora, siempre cuando hablan los expertos de fútbol dicen, bueno, él se convirtió en líder también cuando encontró un equipo y dejó de ser. Y creo que, bueno, podríamos alinearlo a tu concepto de grupo, ¿bien? Cuando apareció el equipo. Claro, es que para mí lo que pasó en estas elecciones, hay un equipo, y es un equipo compacto. Cuando hay un equipo, todos los obstáculos se sortean. Sí. Más allá de lo doloroso, más allá que cueste, que lleve un montón de tiempo y a veces muchos años sortear determinados desafíos que se plantean en los equipos, pero les aseguro que cuando hay buena gente, buenas intenciones y tenemos todo claro cuál es el faro que vamos a buscar y hacia dónde vamos, todos corremos para el mismo lugar. Cuando vos no tenés eso en los equipos de trabajo, los llevo al mundo del trabajo, pero esto pasa en la vida todo, misma, ¿sí? Te das cuenta es que cada uno se vuelve egoísta y mirándose su propio ombligo y no hay un aporte de valor colectivo. Yo creo que en esta selección, y lo pongo mucho yo en ejemplo en temas de liderazgo, es cada uno sabe jugar el partido porque sabe lo que tiene que hacer y cuán es el aporte de valor que hace. En los equipos funcionan como grandes cadenas, cada eslabón tiene que estar bien enganchado en el otro para que esa cadena no se rompa. Sí. Entonces, y es importante que funcione, ¿sí? Y también hay un nivel afectivo. Y también correr el rol de uno, porque Messi hay uno solo, ¿viste? Exacto. Y vos estás ahí, tenés que saber que en ese momento hay uno que va a lucir más, que quizás es el más, pero todos son esenciales. Hay gente que hace ese trabajo invisible, pero bueno, por ejemplo ayer nos salvó el Dibu Martínez. Pero mira esto, que me parece importante a esto que dijiste.
Cuando hay un buen equipo, el líder se apoya en el equipo porque sabe que el poder no lo tiene él, sino también se puede apoyar en su equipo porque, digamos, lo que están es las responsabilidades están compartidas y hay un nivel de confianza. Sí. Ahora, para llegar a ese nivel de confianza en los equipos, tenemos que trabajar mucho cada uno de nosotros en nosotros mismos. Yo no ver al otro como una competencia, sino es como quién me complementa, porque no todos somos buenos en todo, no somos perfectos. ¿Sí? Entonces, humildad para reconocer, che, esto a mí no me sale. Yo, por ejemplo, soy, no sé, mis equipos, yo sé muy bien en lo que aporto y en lo que a mí me cuesta más. Entonces yo, en eso que yo sé, donde me cuesta más, me contrato los mejores, dentro de mis posibilidades, los mejores, porque es así. Claro. Porque hay que también saber puntos fuertes y puntos débiles que tenemos. Tal cual. Lore, me encantaría seguir charlando porque hay muchas cosas que me quedaron con ganas de preguntarte, pero no, se nos acabó el tiempo, pero no te podés ir de identidades sin contestarnos esta pregunta, y es, ¿cuál es tu identidad? ¿De qué manera te podrías describir o cuál es ese rasgo que te caracteriza y que te identifica justamente diferente al otro? Yo sí hay una palabra, para mí hay una palabra que a mí me describe y que yo soy una persona perseverante. Y esto lo tengo desde muy chica. Creo que mi madre siempre decía, y esto lo cuento en mi libro, que mi mamá siempre me dijo que yo era voluntarioso y perseverante. Mira. Y que no estaba la palabra inteligente. Y siempre crecí pensando que no era inteligente. Pero ¿por qué digo lo de perseverante? Porque siempre me pongo un sueño y trabajo por ese sueño, y siempre digo que la vida a mí me dio mucho más de lo que yo soñé para mí. Yo me vine a estudiar a los 18 años del interior, de un pueblito de 13.000 habitantes que se llama Maipú, que está sobre la Ruta 2, cerca de Mar del Plata, y mis raíces están ahí, y yo no me olvido que yo soy de ahí. Más allá de las oportunidades, hice una carrera hermosa, tuve oportunidades de trabajar en lugares increíbles y que me han permitido ser la persona que soy y a donde yo pude llegar, pero con humildad y mucha perseverancia, ¿sí? Que ante los obstáculos es seguir adelante, a no caerse. Entonces, esa es la palabra que a mí me identifica como mi identidad, es la perseverancia y ir siempre por los sueños que uno tiene. Bueno, muchas gracias. ¿La has pasado bien? Nos ha encantado charlar y aprender mucho. Espero que ustedes también. Bueno, creo que hemos completado una gran semana. Sí. Hemos terminado de una muy linda manera, muy intensa, con muchas emociones. Muchísimas. Espero que ustedes también la terminen bien y nos vemos en el próximo episodio con Conectar PR. Nos vemos. Esto fue Muchas gracias. Si te gustó el video, no te olvides de dejarle me gusta y suscribirte a nuestro canal principal Identidades el Podcast. También nos puedes seguir en Instagram, Identidades_el Podcast, y en TikTok, Identidades el Podcast. Por favor, suscríbete y da me gusta.